Siempre creí que ser bonita era suficiente para mantener a un hombre, que con solo mirarme de cierta forma, sonreírle en el momento exacto, moverme con esa seguridad que solo da saberse deseada, él sería mío para siempre. Me equivoqué. Y lo peor, lo absolutamente peor de todo esto es que destruí a alguien completamente inocente por creer en esa mentira que yo misma me repetía cada mañana frente al espejo. Me llamo Julieta, trabajaba en una empresa textil del centro de la ciudad, nada glamoroso ni impresionante, solo administración de materiales en una oficina gris con ventanas que nunca se abrían del todo. Un trabajo que pagaba las cuentas pero que no llenaba ese vacío enorme que sentía cada vez que regresaba sola a mi departamento al final del día. Cada mañana era exactamente lo mismo, una rutina perfeccionada durante años. Me levantaba temprano, mucho antes de que sonara la alarma, porque dormir nunca fue mi fuerte. Me arreglaba con cuidado extremo frente al espejo iluminado del baño. Maquillaje perfecto aplicado con precisión casi quirúrgica. Ropa que resaltara mi figura de la forma correcta, ni demasiado atrevida ni demasiado recatada. Justo en ese punto medio que mantenía la atención sin parecer desesperada. Tacones altos que hacían eco en el pasillo vacío de mi edificio. Sabía exactamente cómo verme, cómo caminar, cómo inclinar la cabeza cuando alguien me hablaba. Desde que tengo memoria la gente me dice que soy bonita, no hermosa, no despampanante, solo bonita de esa forma clásica que abre puertas sin necesidad de tocarla. Hombres que se apresuraban a sostenerme la puerta del elevador sin que yo lo pidiera. Mujeres que me miraban de reojo cuando pasaba junto a ellas en la cafetería, evaluándome, midiéndome, comparándose conmigo aunque ninguna lo admitiera en voz alta. Jefes que me sonreían más que a otras compañeras durante las reuniones matutinas. Aprendí a usar todo eso desde muy joven. ¿Por qué no hacerlo? El mundo premia la belleza, eso lo sabe cualquiera que preste atención. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que no queremos admitir, había algo que me carcomía por dentro, de forma constante. Cada noche, cuando llegaba a casa, cuando me quitaba el maquillaje con movimientos cansados y me miraba al espejo con la cara lavada, sentía un vacío tan profundo que a veces me costaba respirar. Tenía casi 30 años, sin pareja estable, sin hijos, sin esa vida perfecta que se supone deberías tener a esta edad. Todos los hombres que se acercaban a mí querían exactamente lo mismo, siempre la misma historia repetida una y otra vez. Cenas elegantes, conversaciones superficiales, noches intensas y luego nada. Nadie se quedaba más allá de unas semanas. Y eso me aterraba más de lo que estaba dispuesta a admitir incluso ante mí misma. Porque empezaba a pensar en esos momentos silenciosos de la madrugada cuando no podía dormir, que quizá mi belleza tenía fecha de caducidad, que el reloj avanzaba más rápido de lo que yo quería aceptar, que pronto las arrugas llegarían, la piel perdería firmeza, y entonces ¿qué me quedaría? Esa idea me perseguía como una sombra que crecía con cada cumpleaños. Entonces apareció Gerardo en mi vida, aunque al principio ni siquiera lo noté como debería. Trabajábamos en el mismo piso de esa oficina interminable. Él en el departamento de compras, yo en inventarios. Nuestros escritorios estaban apenas a unos metros, pero podríamos haber estado en planetas distintos. Al principio no me llamó la atención para nada, era invisible entre todos los demás empleados. Era común, ordinario, uno más del montón. Simpático, eso sí, tengo que reconocerlo. Me hacía reír en las pausas de café con sus comentarios absurdos sobre los clientes o las políticas ridículas de la empresa. Pero cuando lo observaba realmente, cuando prestaba atención más allá de las risas superficiales, lo veía distraído, sin ambición visible, como si viviera el día a día sin planes reales para el futuro. Yo necesitaba algo completamente diferente. Necesitaba a alguien con visión clara, alguien que estuviera construyendo un patrimonio sólido, alguien que pudiera darme la estabilidad que tanto anhelaba en secreto. Me invitó a salir varias veces durante esos primeros meses, siempre de forma tímida, casi disculpándose por atreverse. Siempre le dije que no con una sonrisa educada que aprendí a perfeccionar. No era mi tipo para nada.
No encajaba en la imagen del hombre que yo había construido en mi mente, hasta que algo cambió en él de forma radical. Fue casi de la noche a la mañana. De repente Gerardo dejó de salir de fiesta con los compañeros de la oficina los viernes. Dejó de llegar con ojeras los lunes. Se arreglaba mejor. Usaba camisas planchadas. Olía a una colonia diferente que me llegaba cuando pasaba cerca de mi escritorio. Se veía más serio, más decidido, como si finalmente hubiera encontrado un propósito. Y yo empecé a mirarlo de forma distinta, a verlo con otros ojos, a preguntarme qué había cambiado exactamente en él y por qué ahora me parecía interesante cuando antes era invisible. Un día nos mandaron juntos a una capacitación fuera de la ciudad, fin de semana completo en un hotel corporativo, conferencias aburridas sobre gestión de inventarios y optimización de recursos que se extendían durante horas interminables. Ahí fue donde tomé la decisión que cambiaría absolutamente todo en mi vida. Esa noche, después de la última sesión, lo invité a tomar algo en el bar del hotel. Él aceptó, pero pude notar que parecía incómodo, nervioso, como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí conmigo. Me hice la borracha después del tercer martini. No lo estaba en realidad. Yo aguanto bien el alcohol, siempre lo he hecho, pero necesitaba que él pensara que yo estaba vulnerable, que estaba dejándome llevar por el momento. Necesitaba darle una excusa para lo que estaba a punto de pasar. Lo jalé hacia mi habitación cuando el bar empezó a vaciarse. Lo besé con urgencia fingida en el pasillo apenas iluminado. Gerardo se quedó completamente paralizado, como si no supiera qué hacer con sus manos, con su cuerpo, con la situación completa. Me dijo con voz temblorosa que esto no estaba bien, que ambos estábamos ebrios, que mañana probablemente nos arrepentiríamos de cruzar esa línea. Pero yo insistí, seguí besándolo, tocándolo, susurrándole cosas al oído hasta que finalmente cedió a la presión. Fue increíble esa noche, intenso, de una forma que no esperaba, como si él estuviera liberando algo que había guardado durante mucho tiempo en algún lugar profundo de su ser. Cuando terminó, lo abracé fuerte contra mi pecho, sentí que ese hombre finalmente era mío, que había encontrado exactamente lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Sentí una victoria extraña que me llenaba el pecho. Pero al día siguiente, en el desayuno del hotel, todo cambió drásticamente. Gerardo estaba distante, incómodo, evitaba mi mirada directa. En la oficina la semana siguiente me evitaba activamente. Cuando finalmente lo acorralé en la sala de descanso y traté de hablar sobre lo que había pasado entre nosotros, me cortó en seco con palabras frías. Me dijo que había sido un error terrible, que él no quería nada conmigo, que era mejor olvidar que esa noche había existido. Aquello me dolió profundamente en un lugar que ni siquiera sabía que existía. Me dolió en el ego, en el orgullo, en esa seguridad falsa que había construido alrededor de mi apariencia. ¿Cómo se atrevía a rechazarme así? Yo, que era objetivamente la más bonita de toda la oficina. No, eso definitivamente no podía quedar así. No lo permitiría. Pasaron semanas largas y frustrantes. Yo me vestía cada vez más provocativa para ir a trabajar. Escotes más pronunciados que rozaban lo inapropiado. Faldas más ajustadas que dibujaban cada curva de mi cuerpo. Me le cruzaba casualmente en el elevador a las horas exactas en que sabía que estaría ahí. Le sonreía con esa sonrisa que había practicado 1000 veces. Le rozaba el brazo al pasar como si fuera accidente. Nada funcionaba. Absolutamente nada. Gerardo parecía completamente inmune a todos mis intentos, como si hubiera levantado un muro invisible entre nosotros que yo no podía atravesar sin importar cuánto lo intentara. Hasta que una tarde de viernes, cuando ya estaba al borde de la desesperación total, mi amiga Fernanda me encontró llorando en el baño de la oficina. Estaba encerrada en uno de los cubículos tratando de controlar los sollozos que me ahogaban. Le conté todo entre lágrimas. Ella se rió al principio, una risa cruel que me hizo sentir aún peor. Me dijo que verme rogándole atención a un hombre era algo completamente patético viniendo de alguien como yo. Pero luego su tono cambió, se puso seria. Me contó algo que captó toda mi atención de inmediato. Me dijo que ella había estado en una situación sorprendentemente similar con su novio actual hacía un par de años,
y que lo había resuelto de una forma muy específica, muy calculada. Lo manipuló sistemáticamente, creó situaciones cuidadosamente diseñadas donde él tuviera que acercarse a ella por necesidad. Le hizo creer que ella era la única persona en el mundo que realmente lo entendía, que nadie más podría valorarlo como ella lo hacía. Me explicó su estrategia completa paso a paso, como si estuviera compartiendo una receta de cocina. Investiga su vida privada a fondo, hazte completamente indispensable en su trabajo. Crea coincidencias que parezcan naturales, pero que lo acerquen a ti. Planta dudas sutiles sobre otras mujeres que pudieran estar en su vida. Al principio me pareció turbio, casi cruel, definitivamente manipulador, pero yo estaba desesperada de una forma que nunca había experimentado antes. Y en el fondo, en ese lugar donde guardamos las justificaciones de nuestras peores decisiones, sentía que Gerardo simplemente me había rechazado por miedo al compromiso, por cobardía emocional, que yo solo necesitaba empujarlo gentilmente en la dirección correcta, ayudarlo a ver lo que era obvio para todos los demás. Comencé a seguir sus movimientos de forma discreta pero sistemática. Descubrí que salía solo casi siempre, que no parecía tener vida social activa, que almorzaba en el mismo pequeño restaurante familiar a la misma hora exacta todos los días, que los viernes se quedaba trabajando hasta tarde cuando la oficina ya estaba vacía. Y entonces armé mi plan con el cuidado de un arquitecto diseñando un edificio. Solicité un cambio de horario alegando razones personales inventadas para que casualmente saliéramos del trabajo a la misma hora. Me ofrecí voluntariamente a ayudarle con un proyecto particularmente complicado que estaba manejando, uno que involucraba múltiples proveedores internacionales. Él aceptó mi ayuda con gratitud genuina en los ojos. Trabajamos juntos varias noches en esa oficina vacía donde nuestras voces hacían eco contra las paredes. Yo siempre traía café recién hecho para los dos en un termo que compraba de camino. Siempre le preguntaba con genuino interés cómo estaba realmente, no solo superficialmente. Siempre escuchaba con atención absoluta cada palabra que salía de su boca, asintiendo en los momentos correctos, haciendo las preguntas precisas, y funcionó mucho mejor de lo que había esperado. Gerardo empezó a ir a abrirse conmigo lentamente, como una flor que se abre pétalo a pétalo. Me contó que se sentía profundamente solo a pesar de estar rodeado de gente todo el día, que su familia lo presionaba constantemente para que sentara cabeza, se casara, les diera nietos, que sentía que nunca encajaba del todo en ningún lugar, como si siempre estuviera actuando un papel que no le correspondía. Yo le decía con voz suave que lo entendía perfectamente, que a mí me pasaba exactamente lo mismo, que era como si estuviéramos hechos para comprendernos. Mentira absoluta, pero él me creía cada palabra que salía de mis labios. Una noche, después de trabajar particularmente tarde en un informe urgente, lo invité a cenar en un restaurante tranquilo cerca de la oficina. Él aceptó sin dudar esta vez. Bebimos vino tinto, hablamos durante horas sobre todo y nada, reímos como si fuéramos viejos amigos que se reencuentran después de años. Y cuando lo llevé de regreso al hotel donde nos hospedábamos para otra de esas interminables capacitaciones corporativas, yo lo besé de nuevo en el estacionamiento oscuro. Esta vez él no se resistió para nada. Me hizo el amor esa noche con una desesperación extraña que no supe interpretar en ese momento, como si quisiera convencerse desesperadamente de algo que ni él mismo comprendía del todo. Y al terminar, entre jadeos entrecortados y sábanas revueltas, me dijo algo que me hizo sentir absolutamente victoriosa. Me dijo que no sabía qué le pasaba exactamente conmigo, que sentía que me necesitaba de una forma que no podía explicar, como si no pudiera imaginar su vida sin mí en ella. Mis manos temblaban ligeramente en la oscuridad, no de placer, sino porque sabía con absoluta claridad que lo había manipulado sistemáticamente para llegar hasta ese momento exacto. Pero en ese instante preciso no me importó en absoluto. 2 semanas después, en una cena romántica que él planeó cuidadosamente, me propuso matrimonio con un anillo sencillo pero hermoso.
Nos casamos 3 meses después. Primero por lo civil en una ceremonia breve en el registro, luego por la iglesia en una boda sencilla con apenas 50 invitados. Boda modesta porque Gerardo aún no ganaba mucho con su pequeño negocio de consultoría que apenas estaba arrancando. Pero yo estaba genuinamente feliz en ese momento. Lo había logrado finalmente. Tenía al hombre que quería, tenía el anillo en mi dedo, tenía el futuro seguro que había planeado meticulosamente. Dejé mi trabajo cuando Gerardo insistió amablemente en que me quedara en casa. Me dijo con ternura que quería que descansara después de tantos años trabajando, que me dedicara a mí misma por primera vez, que él se encargaría completamente de las finanzas. Yo acepté encantada, sin pensarlo 2 veces. Me dediqué a ser la esposa perfecta que creía que debía ser. Limpiaba la casa hasta que brillaba, cocinaba comidas elaboradas siguiendo recetas de internet. Lo esperaba arreglada y perfumada cada noche cuando llegaba cansado del trabajo. Hacíamos el amor 3 o 4 veces por semana con regularidad. Yo me sentía plena, realizada, finalmente segura en mi vida. Pero algo empezó a cambiar de forma casi imperceptible al principio. Gerardo cada vez llegaba más y más tarde del trabajo. Decía que tenía juntas importantes con clientes potenciales, proyectos urgentes que no podían esperar, viajes de negocios que duraban días enteros. Cuando hacíamos el amor ahora lo sentía diferente, ausente, como si su mente estuviera en otro lugar completamente mientras su cuerpo iba a través de los movimientos, como si estuviera cumpliendo un deber matrimonial más que disfrutando genuinamente el momento íntimo. Y entonces ella apareció en nuestras vidas. Fátima, su nueva secretaria personal. Gerardo me habló de ella una noche durante la cena de forma completamente casual mientras cortaba su bistec. Me dijo que había contratado a alguien para que lo ayudara con la administración de la empresa en expansión, que se llamaba Fátima y era increíblemente deficiente con los números. No le di ninguna importancia real al principio, hasta que empezó a viajar con ella cada vez más frecuentemente. Me decía que tenían que ir a ver proveedores en otras ciudades, que era parte fundamental del negocio, que no había forma de evitarlo. Yo asentía con una sonrisa forzada, pero por dentro me carcomían los celos de una forma absolutamente horrible que me quitaba el sueño. Investigué a Fátima en todas sus redes sociales de forma obsesiva durante horas cada noche. Era bonita, tengo que admitirlo, no tanto como yo, eso era obvio, pero joven, fresca, con una sonrisa natural y despreocupada que yo había perdido hacía años. Tenía novio según sus publicaciones llenas de fotos felices, y por lo que pude ver en sus estados iban a casarse pronto en una ceremonia en la playa. Pero eso no me tranquilizaba absolutamente para nada, porque yo sabía perfectamente cómo funcionaban estos viajes de negocios. Yo misma había conquistado a Gerardo en uno de esos. Sabía exactamente lo fácil que era cruzar la línea entre profesional y personal cuando estás lejos de casa, en un hotel anónimo con una copa de vino de más. Una madrugada desperté sobresaltada y sola en nuestra cama grande. Gerardo no estaba a mi lado. El espacio donde debería estar su cuerpo estaba frío. Miré el reloj digital en la mesa de noche y marcaba exactamente las 3:47 de la mañana. Llamé su celular repetidamente con manos temblorosas. 1, 2, 3 veces. No contestó ninguna. Al día siguiente, cuando llegó a casa con ojeras pronunciadas, me dijo con voz cansada que se había quedado trabajando toda la noche en su oficina, que había perdido la noción del tiempo con los informes, que se le había olvidado por completo avisarme. Mentira. Lo supe inmediatamente, porque cuando revisé discretamente el GPS compartido de su coche, algo que yo había activado en su teléfono meses atrás bajo el pretexto de seguridad en caso de emergencia, vi que había estado estacionado toda la noche en un hotel del centro de la ciudad. Sentí que el piso literalmente se abría bajo mis pies. El aire se me escapaba de los pulmones como si alguien me hubiera golpeado el estómago con fuerza. Confronté a Gerardo esa misma noche apenas cruzó la puerta. Él lo negó todo con una calma insultante que me enfureció aún más. Me dijo mirándome directo a los ojos que estaba siendo completamente paranoica, que Fátima era solamente su empleada, nada más que eso, que ella tenía novio con quien iba a casarse y no había absolutamente nada romántico o sexual entre ellos.
Pero yo no le creía ni una sola palabra, no después de todo lo que había visto. Entonces hice algo absolutamente terrible, algo que hasta el día de hoy me persiguen en pesadillas. Conseguí el número de teléfono del novio de Fátima después de investigar durante días. Estaba en su perfil de Instagram, era público para cualquiera. Compré un teléfono desechable específicamente para esto en una tienda donde nadie me conocía. Le mandé un mensaje anónimo cuidadosamente redactado. Le escribí que su novia viajaba demasiado con su jefe, que si no le parecía extremadamente raro ese comportamiento, que debería preguntarle directamente qué hacía exactamente en hoteles a las 3:47 de la madrugada. Mis manos temblaban violentamente mientras escribía cada palabra en esa pantalla pequeña. Casi borro todo el mensaje varias veces, casi. Pero finalmente presioné enviar y vi cómo el mensaje desaparecía en el éter digital. 3 días después, Gerardo llegó completamente destrozado a nuestra casa. Estaba llorando de una forma que nunca jamás había visto en él. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. Me dijo con voz quebrada que Fátima había muerto, que había tenido un accidente automovilístico horrible con su novio la noche anterior, que según le contaron los paramédicos iban en el coche discutiendo violentamente, gritándose cosas terribles, cuando el novio perdió completamente el control del volante en una curva y se salieron de la carretera estrellándose contra los árboles. Sentí que literalmente me faltaba el aire, que mis pulmones se negaban a funcionar. No podía ser real lo que estaba escuchando. No podía ser por mi culpa directa. Esa noche desperté exactamente a las 3:47 de la mañana empapada en sudor frío. Gerardo no estaba en la cama nuevamente. Lo encontré sentado en la sala completamente a oscuras, llorando en silencio con la cara entre las manos. Me dijo entre sollozos que yo no podía entender, que Fátima era completamente inocente de todo, que ahora estaba muerta sin razón y él sentía que era su culpa por haberla involucrado en sus viajes constantes de trabajo. Pasaron semanas absolutamente horribles después de eso. Gerardo no me tocaba bajo ninguna circunstancia. Apenas me dirigía la palabra más allá de monosílabos. Yo me miraba al espejo cada mañana intentando encontrarme. Perfecta, bella, maquillada a la perfección. Pero él ya no me veía en absoluto. Era exactamente como si yo me hubiera vuelto completamente invisible para sus ojos. Una mañana antes de que se fuera al trabajo finalmente exploté. Le grité sin control que por qué ella no me tocaba nunca, por qué lloraba por ella y no por mí, por qué me trataba como si yo simplemente no existiera en su vida. Él me miró con unos ojos completamente vacíos que me asustaron profundamente. Y entonces finalmente soltó la verdad que destruiría absolutamente todo lo que yo había construido. Me dijo con voz plana que nunca me había amado realmente, que era gay, que siempre lo había sido desde que tenía memoria. Cuando nos acostamos aquella primera vez en aquel hotel corporativo hace años, él estaba profundamente confundido, desesperado, queriendo convencerse a sí mismo de que podía cambiar quién era, de que podía ser normal como su familia y la sociedad esperaban de él. Por eso se alejó de mí tan bruscamente después, porque sabía en el fondo que nunca funcionaría entre nosotros sin importar cuánto lo intentara. Pero yo insistí tanto, manipulé tanto la situación, que él finalmente cedió a la presión constante. Pensó que si se casaba conmigo, su familia finalmente dejaría de presionarlo sobre su vida personal, que la sociedad lo aceptaría sin hacer preguntas incómodas, que podría vivir una vida aparentemente normal aunque fuera una mentira completa. Le pregunté por Fátima con la voz completamente quebrada. Me dijo que ella no tenía absolutamente nada que ver con ningún romance, que era su mejor amiga, la única persona en todo el mundo que sabía la verdad completa sobre quién era él realmente, que lo ayudaba a sobrellevar la mentira diaria que vivía, que los viajes eran completamente reales y de negocios, pero que él aprovechaba esas salidas para encontrarse secretamente con Jacobo, su socio comercial, que también era gay como él. Fátima simplemente lo cubría, lo protegía, lo ayudaba a mantener las apariencias. Era completamente inocente de todo lo que yo había imaginado en mi cabeza enferma de celos.
Caí literalmente de rodillas en el piso frío de la cocina. Había destruido a una mujer completamente inocente, por celos absolutamente infundados, por ego herido, por creer estúpidamente que mi belleza física era suficiente para mantener enamorado a un hombre que biológicamente nunca podría amarme de esa forma. Gerardo me pidió el divorcio esa misma tarde sin esperar. Me ofreció dinero, una compensación económica generosa por los años juntos. Lo rechacé violentamente. No quería absolutamente nada de él. No podía aceptar nada que viniera de esa farsa. Meses después, en un bar del centro, conocí a Rubén, un hombre que al principio parecía amarme de verdad, que me trataba bien, pero pronto descubrí que tenía problemas serios y profundos. Bebía en exceso casi todos los días. Se drogaba con cocaína con frecuencia alarmante, y cuando combinaba ambas cosas se transformaba completamente. Se volvía violento de formas absolutamente impredecibles que me aterraban. Una noche, después de golpearme repetidamente contra la pared del departamento hasta dejarme sin aire, sacó una navaja de su bolsillo. Me dijo con ojos vacíos que yo era demasiado bonita, que todos los hombres me miraban lascivamente donde quiera que fuéramos, pero que él personalmente se aseguraría de que a partir de ahora solo fuera suya y de nadie más. Me cortó la cara metódicamente, varias veces, profundo, trazando líneas irregulares que destruyeron todo. Sobreviví de puro milagro porque una vecina escuchó mis gritos, pero mi cara quedó marcada permanentemente para siempre. Cicatrices profundas y queloides que cruzan mi rostro como mapas grotescos de mi propia destrucción personal. La belleza en la que tanto confié ciegamente desapareció completamente en una sola noche violenta. Hoy trabajo en un refugio para mujeres maltratadas en las afueras de la ciudad. Ayudo a otras que, como yo, creyeron erróneamente que su valor como personas estaba únicamente en su apariencia física. Nunca sabré con absoluta certeza si Fátima murió solo por el accidente inevitable o si mi mensaje anónimo fue realmente la chispa que encendió esa discusión fatal entre ella y su novio aquella noche. No lo sabré nunca y eso me tortura absolutamente cada día de mi existencia. Pero cada noche, cuando me miro al espejo del baño con estas luces fluorescentes crueles y veo estas cicatrices permanentes, sé exactamente que es el precio que debo pagar, por haber creído que mi belleza era suficiente, por haber destruido deliberadamente a alguien completamente inocente por puro egoísmo. Y lo absolutamente peor de todo, lo que me quita el sueño cada madrugada a las 3:47, es que nunca podré pedirle perdón a Fátima, nunca podré decirle cara a cara que lo siento profundamente, que ella no merecía morir por mis inseguridades patológicas, por mi ego desmedido herido, por mi incapacidad absoluta de aceptar que no todas las batallas de la vida se pueden ganar simplemente con una cara bonita.